Estimados estudiantes, bienvenidos a la lección 4, Fundamentos Teológicos de la Inerrancia Bíblica. Cuando hablamos de la inerrancia bíblica nos referimos a esa creencia, esa certeza de que la Biblia como palabra de Dios es completamente verdadera y libre de errores. Este fundamento teológico está fundamentado en la naturaleza y en los atributos de Dios, quien es el autor último de las Escrituras. La Biblia no es un libro escrito por autores a motus propio, sino que tiene una inspiración divina. De este aspecto se basa el tema de la inerrancia, porque es Dios mismo el que habla a través de su palabra escrita en las Sagradas Escrituras. La evidencia bíblica de la inerrancia lo podemos constatar a través de 3 testimonios. El primero lo podemos encontrar en Mateo 5:18 y Juan 10:35, donde Jesús mismo, nuestro Señor, afirma en repetidas ocasiones la absoluta veracidad y autoridad de las Escrituras. Otro momento donde es importante destacar es la autorreferencia. Este es encontrado en 2 de Timoteo y en 2 de Pedro, en la cual se presenta las Sagradas Escrituras a sí misma como palabra inspirada, inerrante de Dios. En cuanto a la coherencia interna, que es otro punto fundamental, la Biblia muestra una coherencia y consistencia interna a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores a lo largo de 1500 años. Es impresionante cómo el texto sagrado tiene un hilo conductor desde sus orígenes, donde empieza a hablar de este pueblo que es llamado, este pueblo que es escogido por Dios, hasta pasar por todo el tema del Nuevo Testamento en la figura central de Jesús, y que cada aspecto tiene relevancia en aspectos anteriores. Por eso los paralelismos, las concordancias que encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura nos da fe de la inerrancia bíblica. Y frente a esto podemos preguntarnos cuáles son las implicaciones prácticas de la inerrancia bíblica. Primero, la confianza en la palabra, porque nos lleva a confiar plenamente en que la palabra de Dios es infalible como aparece en las Sagradas Escrituras. Segundo, la obediencia y la transformación, cual nos motiva, una vez que hemos aceptado, a obedecerla y a permitir que se transforme en nuestras vidas. Y tercero, fundamentar la fe. Creyendo en la inerrancia bíblica fortalecemos nuestra fe, nos da una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. Ahora, esto que hemos visto hasta el momento es una cuestión de fe, es decir, es un acto del creyente mediante una gracia que tiene de Dios. Pero frente a este acto encontraremos objeciones comunes y las respuestas que se dan desde el evangelismo, ¿no? La primera y las más comunes son las contradicciones aparentes, los errores históricos y científicos y el lenguaje figurativo, entre otros. Ejemplo, cuando vemos como contradicción aparente entre un mensaje y otro, hay que ver algo que se llama en teología como la pedagogía de la revelación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a encontrar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Una ley que se establece y que Dios permite. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús diciendo que esa ley es abolida. Ahora, eso puede ser una contradicción, pero es aparente. ¿Por qué aparente? Porque en la pedagogía de la revelación, Dios se va dando y se va mostrando de a poco a medida que el pueblo va obteniendo mayor conocimiento. Por lo tanto,
No es lo mismo hablarle a este pueblo que apenas se está organizando, un pueblo que es prácticamente salvaje y que Dios establece pautas para su comportamiento. A ese pueblo se le da la ley del talión, pero en el Nuevo Testamento ya es un pueblo organizado, un pueblo que ya está en una tierra establecida, tiene un templo, tiene tradiciones, tiene leyes. Entonces Jesús supera diciendo, ok, se les ha dado esto, pero el nuevo mandamiento es el mandamiento del amor. Los errores históricos no son como tales, pues la Biblia es un libro histórico, más no un libro de historia. Un libro histórico en cuanto habla de la historia del pueblo de Israel, más no de historia, porque no es de crónicas. No vamos a encontrar una línea de tiempo entre un libro y otro. Por lo tanto, lo que aparece allí también responde a momentos propios del pueblo de Israel, bien, en el cual también Dios quiere hablar y dejar un mensaje. En cuanto a lo científico, una de las opciones comunes dice que por qué los israelitas no, en la escritura no se habla de los dinosaurios, porque no hacía falta, porque no era parte del conocimiento común, porque no tiene que ver nada con ni afecta a la revelación. Un dato interesante es que vamos a encontrar, por ejemplo, en todas las escrituras de pueblos antiguos, el tema de los dragones. Y en la Sagrada Escritura se habla de grandes bestias. Lo que se supone cuando se hace en la teología, se hace alianza con ciencias auxiliares como la arqueología, entre otras ciencias, zoología, entre otras, es que se supone que cuando los fósiles de estos grandes animales que vivieron hace millones de años eran mostrados por movimiento de tierra, por deslizamiento de dunas en el desierto, etc., al no conocer qué animal eran, la mayoría de las civilizaciones antiguas las convirtieron en criaturas míticas, mágicas, etc. Esto como un dato solamente para tenerlo. Pero el dato científico no importa ni afecta a la revelación, por lo tanto no aparece allí. Y el lenguaje figurativo, más que el lenguaje figurativo, son diferentes estilos literarios lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Bien, tendremos el lenguaje poético, el lenguaje apocalíptico, el lenguaje histórico, entre otros, en las parábolas. Y con la respuesta evangélica a esto es que un poco de lo que le he venido hablando, pero también lo que le coloco acá en la lámina, es que hay que conceptualizar histórica y culturalmente en el momento en que fue escrito y para quienes fueron escritos. Lo interesante que hay que ser inerrante, es decir, al tener inerrancia la Biblia, más allá de que fue escrito para un pueblo en un momento determinado, nos habla hoy porque es palabra de Dios y por lo tanto es eterna.